Concha Palau Poveda nace el 28 de octubre de 1938 en Yecla, hija de Óscar Palau y Amparo Poveda. Pasear con Concha por Yecla, por aquellos lugares que son parte de su vida, también de sus investigaciones, nos permite comprender su relevancia social, resultando evidente que estamos ante una persona memorable, con una historia digna de ser contada. Acordamos con nuestra protagonista desarrollar la entrevista en el Teatro Concha Segura, recordando sus tiempos como acomodadora. Mi padre en principio estaba en el comercio, era una empresa familiar, o sea, el comercio era de mi abuela, la viuda de Hipólito Palau, y allí trabajaban pues los 4 hijos y las 2 nueras, mi madre y mi tía Pascuala. Pero mi padre, cuando ya tuvo 6 hijos, pues le parecía, seguramente le pareció que era un poco, necesitaba más dinero, y entonces se hizo contratista de obras. Y hizo varios cauces, hizo un grupo de casas para obreros. Luego se metió en alquilar, o sea, el Concha Segura, en arrendar el Concha Segura, que era propiedad del ayuntamiento. O sea que mi padre siempre buscó algo más. Mi madre era una persona yo creo que bastante equilibrada, una persona trabajadora, una persona de carácter más bien conciliador, yo creo, que le gustaba. Ella quiso estudiar, quiso hacer magisterio, pero fíjate qué mentalidad, lo de la época de entonces, que parece increíble. Mi madre tenía 2 hermanos, los 2 estudiaron, uno mayor que ella y el otro más pequeño, que estudiaron veterinario como su padre, como mi abuelo, pero cuando mi madre dijo de estudiar, le dijeron que no. O sea, su hermano mayor dijo que no, que quería hacer una carrera, ser maestra para dar de comer a un vago. Le gustaba mucho leer y claro, siempre apoyó el que estudiáramos las hijas. Nacieron primero los mellizos, después nací yo, que ya estaba en casa mi primo Hipólito, y luego los 2 mellizos, y yo fui la primera nena. Después de mí nació mi hermano Gerardo, y después de mi hermano Gerardo, las 2 pequeñas, mi hermana Amparo y mi hermana María Dolores. La tía Pepa, que era la hermana mayor de mi padre, estaba siempre sentada delante de la caja registradora, era la que cobraba y la que devolvía el dinero. Mi tío Deodoro siempre estuvo despachando, y mi padre despachaba también, por eso la costumbre de llevar siempre en el bolsillo del pantalón o de la chaqueta, llevar siempre unas tijeras, porque como se vendían telas y había que cortar, pues siempre llevaban unas tijeras encima. Pero además mi padre era el que se encargaba de hacer los pedidos, o sea, elegir las telas que había que traer, todas las cosas que se iban a vender en casa, los pedidos los solía hacer mi padre. Y mi madre y mi tía pues ayudaban, porque la tienda era una tienda grande, entonces estaba como dividida en 2 partes, la parte de arriba. Luego había 3 escalones para pasar a la zona de abajo. En la parte de arriba estaba todo lo que era mercería, perfumería, etcétera, y bisutería, y luego en la parte de abajo estaba todo lo que eran telas, y cosas también de caballero y tal. Y después, cuando iba a llegar Reyes, sí que se cambiaba totalmente en la parte de abajo, se quitaban todas las telas, todo, y la tienda se llenaba enteramente de juguetes de madera y de juguetes de hojalata, que era lo que había. Mi madre dijo que empezó a llevarme
a un colegio de monjas, al colegio de la Inmaculada, al asilo de huérfanos, pero yo no sé por qué, porque era la época, yo era muy pequeña, y era la época en que las monjas llevaban esas tocas tan grandes. Yo no sé si es que me impresionaron, pero como que me costaba ir. Y entonces una maestra muy amiga de mi madre, doña Josefina Carbonell, pues daba, o sea, estaba en unas escuelas graduadas, y allí en el Hospitalico. Y entonces le dijo, pues, mándame a Conchita y a ver si tiene menos miedo a ir a clase o a ver qué. Y entonces allí estuve con doña Josefina, me pasó después con doña Ana María Alberto, luego con doña Antonia Hortelano. Y yo estuve encantada en aquellas 3 clases. Hubo instituto durante la República, instituto de segunda enseñanza, pero al terminar la guerra no había instituto. Y entonces un grupo de profesores pues, constituyeron lo que se llamó el Colegio Politécnico Calasancio. Y entonces un día mi padre me cogió de la mano, yo tenía 9 años y medio, y dijo, vamos, que te vas a examinar de ingreso en bachillerato. Y entonces bajé y recuerdo que tenía para examinarme al que luego fue compañero y muy amigo y al que yo siempre he admirado, que es don Miguel Ortuño, que fue cronista oficial hasta su muerte, don Miguel Ortuño Palau. Luego estaba también don Francisco Benedito, que fue padre de alguien que fue alcalde de Juan Miguel Benedito, que era químico. Y luego estaba don Carmelo, un sacerdote, que me hizo las preguntas de religión. Luego me puso Benedito, recuerdo que me puso una división con varias cifras y tal, y con la prueba del 9, y Miguel Ortuño, que me hizo el dictado, siempre lo recordaría, Miguel Ortuño, que me hizo el dictado. Entonces ese recuerdo lo tengo. Aprobé, por lo visto, porque ya me matricularon en primero y ya seguí en el Colegio Politécnico hasta que terminé. Una persona resultó fundamental en el inicio de sus estudios universitarios, animándola a realizar los exámenes de ingreso y a solicitar una beca para poder cursar estudios universitarios en la Universidad de Murcia. Concha se refiere a un yeclano ilustre, gaditano de cuna, una eminencia en prehistoria, catedrático universitario, director del Museo Arqueológico Nacional durante la Guerra Civil y rector de la Universidad de Valladolid, amigo de juventud de su tía Consuelo, promotora de esta mentoría. Yo siempre he dicho que le debo mi formación y además no lo olvido ni un solo día a don Cayetano de Mergerina. Los estudios universitarios cuentan con un broche que responde al interés de Concha por ampliar su conocimiento del municipio de Yecla. Luego, a partir de tercero, llegó don Juan Vilá Valentín y dijo que si alguien quería hacer la tesis de licenciatura con él, que lo tenían que decir ya. Pues entonces hablé con don Juan Vilá y estudié, o sea, hice Yecla, estudio económico de un municipio. Yo tenía 21 años y resulta que hacía falta alguien que diera precisamente geografía e historia, y entonces me lo propusieron. Mi marido, que era abogado, era abogado sindical, pero en aquellos momentos también daba clase de formación del espíritu nacional, que se llamaba aquella asignatura de carácter político, y daba clase. Entonces le dijeron que si a mí me interesaría. Y al mismo tiempo yo había recibido una carta de don Juan Vilá Valentín diciéndome que podía ser auxiliar de clases prácticas en la facultad. Pero yo era novia de Rafael, yo quería Yecla, Rafael también, queríamos vivir en Yecla, y entonces pues opté por el trabajo que se me ofrecía aquí. En el año 60, ya yo terminé en junio, y en septiembre pues ya era profesora del Colegio Politécnico Calasancio.
Después, o sea, funcionamos como Colegio Politécnico Calasancio hasta el 63. En agosto del 63, en el boletín vino la publicación de la concesión de un instituto de segunda enseñanza en Yecla, y entonces todo el grupo de profesores que formábamos el Colegio Politécnico pasamos a formar parte como interinos del instituto, del nuevo instituto. ¿Cómo fueron las primeras clases de la profesora Concha? Es que recuerdo que la asignatura de geografía que había en primero de bachillerato, entonces era una asignatura feísima, para mi gusto, porque era base de muchos nombres de todas las comarcas, de los principales pueblos de las comarcas, de esto era... pero bueno, era lo que tenía que estudiar, pero a mí me fallaba a veces porque yo no me sabía tampoco todas las comarcas ni todas las poblaciones de las comarcas. Pero uno de los primeros, fue el primer año, el segundo, tenía un alumno, siempre había algún alumno que destacaba, pero sobre todo había alguno que se sabía muy bien las clases, y entonces en más de una ocasión yo recuerdo que le preguntaba a un niño, a ver, esto tal, y me decía algún nombre, y yo en ese momento dudaba realmente de si era verdad o no, y entonces acudía al alumno aventajado y le decía, a ver, fulanito, ¿estás de acuerdo con lo que dice tu compañero? No, señorita, porque ha dicho esto y esto y esto. Digo, claro, a ver si os vais a ver si estudiáis más y os fijáis como él. O sea que encima había que echarle cara. O sea que... En el año 1974, Concha oposita con éxito. En el Instituto Don Juan Manuel de Murcia ejercerá durante 3 años. Posteriormente, Concha obtiene la plaza de profesora en Yecla. En Yecla realmente he dado 36 años clase. Yo nunca he dicho el instituto, sino mi instituto, porque es donde yo he desarrollado mi vida. En los claustros, pues claro, yo tuve como profesores a Miguel Ortuño, tuve a su mujer, Carmen Ortín, en latín, los 7 años de bachiller. Tuve a Paco Benedito, que también me dio clases durante el bachillerato. Siempre me he llevado muy bien con ellos. Luego hubo gente que venía de fuera, que también se convirtieron en amigos, en compañeros, con los que sigo teniendo una buena relación. También he tenido como compañeras pues, antiguas alumnas, como es el caso de Mercedes Molina o de otros, y me sigo llevando muy bien con ellos. Para mí es una satisfacción, la verdad. El Teatro Concha Segura fue reformado en la década de los 80 del pasado siglo. Décadas antes, Concha buscó a acomodo a espectadores que asistían al cine familiar. El teatro este se hizo a finales del siglo XIX y además se hizo en muy poco tiempo, no llegó a un año en lo que se hizo, y trabajaron, se hizo tan rápido porque trabajaron 3 turnos de albañiles y eso, 3 turnos por la noche, y trabajaban con las luces de hogueras hechas con romero, o sea, con plantas de romero hacían hogueras, entonces con eso trabajaban, y se hizo en un tiempo récord. En Yecla había mucha afición por el teatro, y por eso se convirtió la antigua corrala que había, porque esto en principio era una corrala, se convirtió en teatro. Y luego aquí nació Concha Segura, de la que en el vestíbulo hay un retrato que le hizo Muñoz Barberá. Y bueno, pues siempre ha sido un centro, claro, de atracción, era el único centro que había en principio. El ayuntamiento le arrendó, pero le arrendó con la condición de que el teatro se convirtiera en una sala de cine. Eso, visto con los ojos de hoy, a mí me parece un enorme disparate. Hasta el punto que yo no concebía que mi padre hubiera tirado el teatro para hacer una sala. Pero en las actas del ayuntamiento consta que la condición para alquilárselo, para arrendárselo, era precisamente esa, que lo convirtiera en una sala de cine. Y bueno, se le hundió el teatro a mi padre, tuvo que levantarlo, porque él dijo que
que si no había muerto nadie, si no había víctimas, como efectivamente, gracias a Dios, no las hubo, pues él lo seguiría adelante con esto. Lo restauró, lo inauguró, pero como solo habían deudas, pues mi padre se quedó como en la taquilla, o sea, se quedó en la taquilla, vendía las entradas él, y yo pues estuve de acomodadora, con lo cual pues solo había un empleado que era el portero. Entonces yo con mi linterna, pues todas las tardes y todas las noches, porque era sesión doble, a las 7 y luego a las 10, pues me bajaba y luego me fui a estudiar a Murcia, y cuando venía en vacaciones volvía a coger la linterna y volvía a acomodar. Había unas películas, por ejemplo, creo que una de ellas se llamaba El derecho de nacer, que era un dramón de estos tremendos, y la gente al salir le decía a mi padre, porque mi padre cuando terminaba esto se salía al vestíbulo y hablaba con la gente que había estado aquí y eso. Y recuerdo que decía: Óscar, qué película, me ha encantado. He empapado 3 pañuelos en lágrimas. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, cómo he padecido! ¡Ay, qué preciosidad de película! Y yo, aquello de que el llorar mucho en una película le daba un valor artístico, pues claro, no lo entendí nunca. En aquello me daba mucha risa y eso lo recuerdo con esto, lo recuerdo con cariño. Concha destaca una figura en la historia contemporánea de Yecla. Yecla ha cambiado profundamente, ha cambiado mucho desde que yo era pequeña. Ahora los cambios han sido muy notables. Primero, es que yo también, claro, viví la posguerra, y la posguerra fue tremenda en España y fue especialmente tremenda en Yecla. Y aquí se contó con una figura que para mí fue admirable, eso sí que sería realmente memorable, que fue don José Esteban Díaz, el párroco que vino en el 31 a Yecla y que estuvo aquí hasta el 52, hasta enero del 52 que murió. Hizo mucho bien y se preocupó muchísimo de los pobres. Entonces, o sea, yo creo que ese cambio, o sea, él facilitó el cambio porque además se preocupó muchísimo de que los obreros tuvieran trabajo. A finales de 1948, pues una de las principales empresas que había en Yecla, que era la empresa Chinchilla, pues cerraba y habían 90 familias. Pues bueno, don José, previendo eso, empezó a mover Roma con Santiago, como suele decirse, hasta que consiguió que el 1 de, o sea, a finales del año, cuando cerraba la empresa, pues consiguió que se proclamara o se formara, los 90 trabajadores que ellos tenían, formaran una cooperativa. Pidió ayuda al Resto Nacional de Cooperativas, consiguió bastante dinero y se puso en marcha la Cooperativa Obrera de Muebles. Y entonces eso empezó a dar otra vez un poco a solucionar en parte siquiera el problema del paro en Yecla. Y durante unos años don José siempre decía que la cooperativa había sido pues la apuesta, hacer realidad la doctrina social de la Iglesia. Rafael Ortuño Palau ha sido el compañero con el que Concha ha compartido gran parte de su vida. La madre de Rafael y mi padre eran primos hermanos, nosotros éramos primos segundos, y la única relación que yo había tenido con Rafael es que me había llamado mocosa, que me había llamado que vaya una tontería, no sé cuánto, que bueno, de meterse conmigo, de reírse de mí, de esas cosas. Yo creo que en alguna ocasión le dije: no va a haber quien se case contigo. O sea, y claro, no hubo nada más que yo que me casé. Entonces yo tenía pues 16 años y algo, y él 27, él me llevaba 11 años y unos meses, y empezó una relación que
bueno, tuvo sus altibajos, como imagino que cualquiera, pero finalmente la verdad es que nos queríamos mucho y nos casamos y hemos convivido casi 60 años. Fue un matrimonio con sus discusiones. Yo siempre recuerdo que decía Rafael, pero vamos a ver, pues yo decía, pero hemos discutido, pero ¿por qué? O cualquier cosa así, y decía, pero vamos a ver, que un matrimonio no es agua, azucarillo y aguardiente, que no, siempre decía eso, que un matrimonio no es, pero lo fundamental estaba ahí, que nos queríamos y que teníamos 3 hijas a las que hemos sacado adelante muy, muy a gusto. Fue alcalde del año 73, de enero del 73 a mayo del 79. Y él era abogado, había hecho las oposiciones al letrado sindical y había trabajado como letrado sindical en Yecla. Luego, al desaparecer los sindicatos, tras la muerte de Franco, entonces se modificó y a él, bueno, él era abogado adjunto al Estado, al abogado del Estado. Entonces él llevaba la defensa del Estado, ¿no? Y eso en principio no le gustó nada, porque él estaba acostumbrado a defender a sus trabajadores y luego decía, es que me cuesta trabajo, defendiendo al INEM, al Instituto Nacional de Empleo, me cuesta trabajo a veces el tomar una decisión pero bueno, siempre ejerció la abogacía con una sinceridad y con un sentido de la justicia, yo creo que admirable. Antes que él fue 2 años alcalde, José Miguel Rodríguez Tomás, era médico de profesión y fue el primero que solicitó un centro sanitario en Yecla porque realmente hacía falta, porque estábamos a 100 kilómetros del primer hospital, ¿no? Fue él el que lo hizo, pero a él al final le concedieron, o sea, en esos 2 años consiguió que le concedieran un ambulatorio con camas. Y Rafael fue lo que heredó eso, y él siguió trabajando, y al final, pues, hizo cuanto pudo, y el 4 de agosto de 1976 llegaba un telegrama de Murcia Auto de Madrid diciendo que se había concedido un centro sanitario en Yecla. Después hubo montones de problemas que hubo que subsanar, que hubo que luchar contra ellos, que tal. También el pueblo se volcó. Por ejemplo, se hizo mandar telegramas a Madrid, llegaron a mandar más de 3.000 telegramas desde Yecla a Madrid, solicitando que de una vez por todas empezara ya el hospital. Y finalmente, cuando Rafael cesó como alcalde, las elecciones fueron en marzo, pero tomó posesión el nuevo ayuntamiento el 3 de mayo. El 3 de mayo, cuando Rafael cesaba como alcalde, pues estaba todo el esqueleto del edificio hecho. Se preocupó de eso, se preocupó de escuelas, consiguió mejorar las instalaciones para enseñanza en Yecla, y se preocupó también pues, de alcantarillado y esto, porque puso un nuevo, depósito en el castillo para que el agua fluyera con más facilidad en los domicilios de Yecla. Para nosotros fue una alegría el primer nacimiento, de que fuese una nena, fue Maripaz. Pues para Rafael, tanto para Rafael como para mí, pues fue una alegría enorme. Después, cuando me quedé embarazada de la segunda, porque yo decía que bien, porque siendo la mayor una nena, como siempre han tenido fama los nenes de ser como más revoltosos y más tal, pues qué bien una nena y eso. Pero luego Maripaz salió una cría que se enfrentaba a todo, que cogía, bueno, era muy movida, hasta los 3 años era muy rebelde también, y luego nació la segunda,
Yo quería que fuera nena también, porque decía, bueno, si es un nene, que los nenes son peores, pues esta va a ser todavía, Maripaz va a ser todavía más lanzada. Y vino María del Mar, muy bien, le decíamos el pajarico, porque nunca, le decía siéntate en la silla, se subía por el respaldo, o sea, cualquier cosa era... Y luego la pequeña, que fue la más pacífica de las tres, la más tranquila. Y bueno, no he tenido, bueno, he tenido los problemas que se han tenido normales, pero no he tenido, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema serio con mis hijas, al contrario. Creo que han sido unas crías que han sido trabajadoras, unas más, otras menos, pero han trabajado, se han sacado su carrera y bueno, han sido muy familiares y han sido lo que yo siempre he dicho, buena gente. La vida me ha ido sorprendiendo y me ha ido metiendo en situaciones que yo nunca las he imaginado ni las hubiera supuesto en mi vida, ¿no? Por ejemplo, lo de ser cronista, pues es algo que me ha desbordado. Yo sí que es verdad que me he dedicado mucho, o sea, esa enseñanza que yo empecé a dar en el centro, en el instituto, la he mantenido a lo largo de los años. Yo siempre he dicho lo de mis mujeres, lo del centro de San Nicolás, el centro de la Purísima y un antiguo centro que ya se cerró, que era el de Juan XXIII. Y bueno, los últimos 12 años de mi vida, pues he estado dando dentro de un curso de la Universidad Popular, que es la Ruta del Vino, pues yo he dedicado 6 horas de clase, o sea, 6 clases, 6 sesiones de clase, a hablar del patrimonio artístico de Yecla. Y a mí me satisface mucho eso, así que no lo puedo remediar, me gusta el trato con la gente. Yo soy una yeclana que ama a su pueblo y que vive feliz en él y ya está, sin más.